Hoy he puesto por título a esta enseñanza, Dios y los salados. Muy bien. Imagínate que hay una ley en la Biblia que tiene que ver con el uso de la sal. Dios dar una ley con la sal. Vamos a leerlo en el libro de Levítico. Levítico capítulo 2, versículo 11 al 13. Vamos a leer esta ley. Dice: ninguna ofrenda de cereal que ustedes presenten al Señor se hará de masa fermentada. Ninguna ofrenda tenía que tener masa fermentada, porque es una ofrenda al Señor presentada por fuego. No se debe quemar ni miel ni levadura. Llevarán al Señor levadura y miel como ofrenda de primicias, pero no las pondrán sobre el altar como aroma grato. Todas las ofrendas de cereal las sazonarán ¿con qué? Escucha ahí el uso de la sal. Y no dejarán que les falte la sal del pacto de su Dios. A todas las ofrendas deberán ponerles sal. Uy, qué raro, ¿no? ¿No te parece como extraño? ¿Por qué Dios se preocupa de eso? ¿Por qué tiene que tener sal? Dos versículos especiales, el versículo 11 y el versículo 13. Vamos a fijar nuestra atención. Ustedes ven en la pantalla el verso 11. Una palabra en rojo dice: no deben ponerle levadura. Dios dice que las ofrendas no podían tener levadura. Y en el versículo 13, Dios dice: a todas las ofrendas ponles sal. ¿Qué tiene que ver eso? Nunca ponerle levadura y siempre ponerle sal. Nos surgen unas preguntas para el análisis de la enseñanza. La primera pregunta es: si Dios creó todas las cosas, ¿por qué prohíbe unas y aprueba otras? Segunda pregunta: si Dios regula el uso de las cosas, ¿es porque hay usos destructivos? Dios regula la sexualidad, Dios regula la economía. ¿Será que si yo uso mi vida, la dirijo como yo pienso, se me puede destruir? ¿Ustedes qué opinan? La tercera pregunta: para el uso de las cosas y dirigir mi vida, ¿no basta con tener un buen corazón o una mente inteligente? Vamos a empezar con el discernimiento de esta ley y los salados. ¿Cuál fue la primera intención de Dios con esta ley? La primera es mostrarnos que nuestro acercamiento a Dios tiene un aroma. Este es el primer principio de esta ley que leímos en Levítico. El primer principio es mostrarnos que cuando nos acercamos a Dios hay un aroma que sale de nosotros, un aroma que solo lo puede sentir Dios. ¿Dónde lo dice? Te lo voy a mostrar yendo un capítulo atrás. Vamos a Levítico 1. Lee Levítico 1 conmigo, versículo 9. Verso 9 dice: las entrañas, las patas se lavarán con agua. Y el sacerdote lo quemará todo en el altar, en el holocausto. Una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. ¿Qué? Cuando yo obedezco al Señor, mis ofrendas son un olor, ay, rico para Dios. Cuando yo estoy siguiendo su palabra. Ahora el versículo 13, ese mismo capítulo, dice, otra vez habla de lavarse las patas. Y al final dice: es un holocausto, una ofrenda presentada por fuego. ¿De qué? Aroma grato al Señor. Ahora el versículo 17. Después la desgarrarás, la desgarrará por las alas, pero sin arrancárselas. Entonces el sacerdote la quemará en el altar sobre la leña encendida. Es un holocausto, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Nos está diciendo insistentemente la Biblia que Dios percibe un olor. Cada vez que sus hijos nos acercamos a darle una ofrenda, cada vez que sus hijos estamos en una empresa, en la casa, Dios percibe un aroma, un olor. Yo quiero mostrarte esta verdad. Hay un refrán que usamos en nuestra nación y en Latinoamérica y que viene de Europa, este refrán que dice: esto me huele mal. ¿A qué nos referimos? Cuando decimos esto me huele mal,
Es decir, que nosotros tenemos la capacidad a veces de percibir intenciones. Hay gente que las camufla muy bien y son actores y actrices y aparentan, pero en lo común sí logramos percibir. Y eso es lo que le decimos a las personas. Un padre le dice a un hijo se lo dice a un papá, entre los esposos se lo dicen, cuidado porque esto me huele. Nosotros lo alcanzamos a percibir. Si nosotros los humanos nos damos cuenta, ¿cuánto más Dios se da cuenta de cómo nosotros nos comportamos? ¿Ustedes sabían que este refrán tiene un origen religioso? Esto me huele mal viene de un contexto religioso. Te va a sorprender el origen. Yo lo rastreé y aquí está el origen. Míralo en las pantallas. Esto me huele a chamusquina es algo que decimos en español cuando no confiamos en las intenciones de una persona y también cuando sospechamos que un asunto o negocio no van a terminar bien. La época de la Inquisición, un tiempo muy oscuro en la historia en el cual las personas y los libros con ideas contrarias al catolicismo eran quemados. La implacable Inquisición española perseguía las ideas contrarias al catolicismo y a las personas o a los libros que difundían esos ideales los juzgaba y los condenaba al castigo más terrible, la hoguera. Por esta razón, cuando una persona o un libro tenían alguna idea sospechosa, se decía, con ese característico humor negro que tenemos los españoles, que olía a chamusquina. Es decir, que lo iban a quemar. Imagínate que viene del siglo XV, XVI, de esa época, cuando lo iban a juzgar y a mandar a la ejecución. Los españoles empezaron a decir el refrán, me huele a chamusquina, a quemado. Y como los españoles llegaron aquí a Colombia, nosotros pues con el tiempo lo fuimos adaptando a nuestro contexto, a nuestra idiosincrasia y decimos eso me huele mal. Entonces si los humanos lo percibimos, cuando alguien tiene una mala intención, cuando un hijo va a hacer algo indebido, uy, esto me huele mal. ¿Cuánto más Dios logra percibir, darse cuenta de la razón por la que tú vienes a la iglesia? Dios se da cuenta y percibe por qué motivos tenemos con hacer las cosas. Un ejemplo bien claro está en Noé. Génesis capítulo 8, versículo 20. Luego Noé construyó un altar al Señor. Sobre ese altar ofreció como holocaustos animales puros, aves puras. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo, aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, aunque desde la juventud tenemos pecado, desde la niñez, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Dios le dio una tremenda promesa a Noé, que Dios no volvería a traer un diluvio sobre la tierra, que no volvería a hacer esa ejecución masiva y ese juicio que hubo en los tiempos de Noé. ¿Por qué? Dice la Biblia que Noé le dio una ofrenda que para Dios fue olor. Fue un perfume para Dios, la fe que tuvo Noé, el corazón que Noé tuvo para acercarse a Dios. Entonces Dios dijo, a ti, tu familia y de ahora en adelante tus descendientes los voy a proteger siempre. Ahora ese concepto que estamos leyendo en Levítico 1, Levítico 2 y Génesis 8, ¿estará en el Nuevo Testamento? ¿O eso solo pasó allá en la antigüedad que Dios percibía el aroma? Un aroma especial en los corazones de las personas. ¿Eso aplica para nosotros el Nuevo Testamento? Leamos. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 15. Porque para Dios somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Qué increíble lo que dice el Nuevo Testamento, que cuando tú y yo nos entregamos al Señor, entonces Dios percibe un aroma lindo como el aroma de su propio Hijo Jesús.
Es cuando tú actúas con la palabra de Dios, haces lo que Jesús dice que hagamos. Por ejemplo, que seamos luz en medio de las tinieblas, que seamos la sal de la tierra. Cuando nosotros obedecemos, que seamos compasivos con el necesitado, generosos. Cuando hacemos eso, dice la Biblia que Dios percibe un grato aroma, como si estuviera sintiendo el mismo olor de su Hijo. Segundo principio que Dios nos quiso enseñar con esta ley. El primero fue revelarnos que Dios percibe un aroma en nuestro comportamiento, nuestra conducta. El segundo principio es: desea vivir Dios. Hay personas que desean vivir con Dios, pero sin sus principios, y esto nos destruye. Esa es la segunda intención de la ley, de aplicarle sal a todo, las ofrendas. La ley de los salados es mostrarnos que cuando yo quiero vivir con Dios, pero no con su palabra, yo vivo a Dios a mi manera. ¿Has escuchado a las personas? El Dios al que tú dices que oras ordenó congregarse, lo mandó. 6 días trabajas y 1 es santo, se le dedica al Señor. La familia se regocija en Dios y se une a buscar a Dios. Ese mandamiento está desde la creación, desde el Génesis. Hay personas que dicen que quieren a Dios, pero no sus mandamientos, no sus leyes. Quieren vivir a Dios como a ellos se les antoja. Entonces Dios dice: yo prohíbo esto, levadura, y no recibo ofrendas sin que tengan sal. Dios creó la levadura y la sal, las dos cosas las hizo Dios. Las dos cosas, ninguna de las dos son malas. Pero Dios dijo: lo voy a regular para darles un ejemplo, una ilustración de cómo los humanos quieren vivir su vida, hacer las cosas a su forma, sin discipulado. Cuando Dios dijo: vayan y hagan discípulos, pero hay personas que no asisten a un discipulado, no se dejan discipular. Levítico capítulo 2 versículo 11, vuelvo al versículo 11 de Levítico 2, dice: ninguna ofrenda de cereal que ustedes presenten al Señor se hará de masa fermentada, porque es una ofrenda al Señor presentada por fuego. No se debe quemar la miel ni la levadura. ¿Qué pasaba con la levadura? Como lo dice aquí, fermentaba. ¿Qué produce ese fermento? ¿Qué proceso es? Es proceso de descomposición. Por eso cuando algo está demasiado fermentado, ya nosotros decimos: no lo quiero. En cierto grado de fermento es rico. Al comienzo del proceso, cuando le aplicas levadura o alguna clase de sustancia como la miel para fermentar el jugo del maíz, por ejemplo, entonces empieza a saber rico la chicha, el guarapo. Si tú lo dejas pasar mucho tiempo, ¿qué pasa? Ya lo rechazas. Esto se dañó. ¿Sí? El término que usaban mis abuelos era: se apichó. Eso, se dañó, se echó a perder. Dios dice que la levadura tiene esas características: descompone. Entonces dijo: descomposición a mi altar, nada. No quiero que se descompongan sus vidas, que ustedes se casen y terminen en divorcio, se casen con gran amor y terminen odiándose, lastimándose, ofendiéndose, que empiecen una vida en la universidad y terminen profesionales fracasados. Dios dijo: no, mi propósito jamás es descomposición con mis hijos y con la humanidad. Por eso lo prohíbo, lo que los descomponga, porque mi propósito es lo contrario de la levadura, es la sal. ¿Qué hace la sal en el alimento? Lo usaban los egipcios con los muertos, salaban los cuerpos para momificarlos. Increíble, la sal preserva, mantiene, cuida. En cambio la levadura descompone. Ya estamos entendiendo la ley, por qué Dios estaba diciendo eso de levadura jamás, sal siempre en todo. Wow, estamos entendiendo que si yo quiero a Dios, pero sigo mis reglas, como le dijo Satanás a Eva en el jardín del Edén: tú no tienes que rebelarte contra Dios, pero come lo que te gusta. Dios había dicho: no, de ese árbol no coman. ¿Por qué? Porque eso es mortiño, eso es veneno. Y la serpiente vino y dijo: no, si Dios creó todo, pero lo reguló. Dios creó el sexo, sí, pero le puso límites y dirección, cómo hacerlo para disfrutarlo.
para que sea una bendición. Dios puso reglas. Esta ley fue dada para esos seres humanos que dicen que quieren a Dios pero sin reglas. Dios dice, se descomponen, se van a echar a perder, sus vidas se van a terminar. Voy a mostrar un ejemplo muy contemporáneo de qué significa seguir a Dios pero no sus reglas. Está esto en furor en los Estados Unidos. Está este caso. Uno de los colegios más costosos en los Estados Unidos, que es cristiano, queda en Nueva York. Se llama Dalton School, se llama. Les voy a mostrar solo su campus deportivo, el área donde hacen los niños y jóvenes deportes. Muéstrame en el video a Dalton School, por favor. Dalton School. Hay ciudades de nuestro país que no tienen esas instalaciones. ¿Sí vieron la piscina que tienen? ¿Vieron el campus de fútbol americano que tienen? Es un colegio de élite. Aquí está, y es cristiano, fundado por cristianos. Supuestamente la educación es 100% cristiana, leen la Biblia, hacen devocional todos los días, pero salió en las noticias, en varios diarios. Les voy a mostrar a Fox News lo que sacó. Padres de Dalton están enfurecidos por videos de masturbación para niños de primer grado. El otoño pasado, los padres de la elegante escuela Dalton, que cuesta $55,000 al año. ¿Cuánto? Ponle cuidado, $55,000 al año. ¿Eso cuánto es mensualmente? $4,000, un poco más de $4,000 cada mes. ¿Cuántos son $4,000 en pesos colombianos? 16 millones de pesos. Cada mes pagan de pensión. Dice, cuesta $55,000 al año. Se enteraron de que a sus alumnos de primer grado se les estaba enseñando lecciones de educación sexual que incluían la masturbación. Estamos furiosos, dijo a DePos, una de las terceras madres de Dalton. Nos horrorizó saber que eso se mostró a nuestros hijos de primer grado, niños de 6 y 7 años, sin nuestro consentimiento, sin nuestro permiso. Es muy difícil contraatacar, porque entonces le cancelan la matrícula y nuestro niño sufrirá. Tenaz. Esta es la tragedia de un lugar donde dicen, queremos a Dios, pero les importa más el dinero que enseñar los principios de Dios. Porque a esos colegios se están matriculando, pues desde hace muchos años se matricula gente que, entre comillas, es cristiana, pero que permite el mundo. Y mira la tragedia, niños 6, 7 años, su mente ya corrompida. Wow. ¿Por qué? Queremos a Dios, pero no seguimos su palabra. Vamos a Génesis en su capítulo 9. Ahora leamos el verso 20. Volvamos al Génesis en su capítulo 9, verso 20. Dice, Noé se dedicó a cultivar la tierra. El anciano Noé, el que construyó el arca, el que salvó el mundo, dice, plantó una viña, pero un día bebió vino y ¿qué hizo con la viña? Con las uvas, le puso fermento. ¿Qué pasó? Se embriagó, se quedó desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo, fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron en los hombros, caminaron hacia atrás cubriendo y respetando la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no lo vieron desnudo. Y cuando Noé se despertó de su borrachera, se enteró de lo que su hijo menor le había hecho y declaró, maldito sea Canaán, será de sus 2 hermanos el más bajo de sus esclavos. Maldijo un hijo. Terminó la tierra de Canaán, y tú sabes lo que después le pasó a los cananeos, fueron todos destruidos. Todo empezó con uno que al comienzo lo hizo bien. Recuerdan que antes Dios percibió olor,
Noé había empezado en la iglesia bien, entregó su vida a Cristo, empezó en ver acá, soy ver acá, asistir a discipulado, pero un día puso levadura. Es que estoy en una reunión social, ellos no son cristianos, entonces para no desentonar, entonces yo también tomé, eres cristiano camaleón, ¿cambias de color o qué? Querido, le pasó esto a Noé, empezó a hacer las cosas bien y por mucho tiempo lo hizo bien, pero un día le puso lo que Dios dijo, no le pongas. Hay personas que todavía no tienen este coraje, digámoslo, valentía, para en una reunión social o frente a la presión del pecado, no dicen la verdad. En el Nuevo Testamento, ¿qué dice? Leámoslo. Primera de Corintios capítulo 6, Primera de Corintios capítulo 5, versículo 6. Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura, en el Nuevo Testamento también dice levadura? Sí, míralo. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Desháganse de la vieja levadura. Los cristianos también se usa ese ejemplo. Sí, para los cristianos también se dice que hacer nuestra voluntad, ser caprichosos y jugar con el pecado es como permitir la levadura. Y Dios dice, desháganse de las mentiras, desháganse de la levadura, esa vieja levadura, para que sea masa nueva, para que sean panes sin levadura como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura. ¿Qué es la levadura? Malicia y pecado, perversidad. Sino con pan sin levadura, que es sinceridad y verdad. Aquí está más claro, clarito. ¿Por qué Dios dejó la ley de los salados en Levíticos capítulo 2? Corintios nos lo explica muy bien. Porque Dios quería dar una enseñanza, una comparación. Que la levadura descompone, el pecado te lastima, debes rechazarlo y odiarlo. En cambio, la sal preserva. Obedecer a Dios nos trae bendición y protección. ¿Cuántos alaban a nuestro Señor? ¡Woo! Debo contarte de algunos teólogos, por supuesto, estas no son ideas mías. Voy a hablarte de grandes teólogos. Uno de ellos, David Brown, ya he hablado de David Brown, es un escocés. Ahí tienes una imagen de él, uno de los grandes en la teología, David Brown, del siglo XIX, es el teólogo escocés, director por años de las sociedades bíblicas en ese país, en Escocia. Y él dijo acerca de esta ley, dijo, la ley más sagrada que esta es la ley, ninguna ley es más sagrada que esta. Como la sal cuando se aplica abundantemente evita que la carne se descomponga, así el evangelio, obedecer la palabra de Dios, el evangelio, evitará que sean corrompidos por el pecado. Clarito lo está diciendo el teólogo, ¿cierto? Todos los teólogos explican esto bien claro. Cuando yo sigo el evangelio, cuando yo sigo la palabra de Dios, ¿qué va a pasar con mi vida, mi familia y todo lo que me rodea? No se va a corromper ni va a ser destruido. Ya tenemos 24 años de casado con mi esposa y les puedo dar testimonio. Nuestro Dios nos ha cuidado obedeciendo su palabra. Tercer principio para el que se nos dejó esta ley. El primer principio fue el aroma. Que hay un olor cuando hacemos las cosas. Dios sabe si hay buen olor o mal olor. El segundo principio es vivir a Dios, pero sin su palabra es destructivo. Hacer el cristianismo como yo quiera destruye. ¿Cuál es el tercer principio? El tercer principio es que esa sal significa compromiso con Dios. Ese es el tercer principio. Dios quiso enseñarnos que poner esa sal significa hacer un compromiso con Dios, tener una vida de compromiso. ¿Dónde lo dice? Levítico capítulo 2 versículo 13. Leamos el verso 13. Todas las ofrendas no dejarán que les falte la sal. Pero al lado dice la sal del pacto. ¿Sí lo leen? La sal del pacto de su Dios. Tercero que Dios quiso dejarnos claro, que tú y yo no podemos establecer una relación con Dios como las que algunas personas piensan que pueden llevar. Con Dios hay que hacer compromiso. Si tú quieres que Dios camine contigo, tú debes hacer un pacto con Él. Es lo que estamos leyendo. La sal significa
pacto. La sal significa compromiso. No, mientras este momentico, Dios ayúdame, yo sigo con lo mío, sigo en la rumba, sigo haciendo mis cosas, lo que me gusta. Dios no va a caminar contigo. Voy a apelar a las palabras de otro teólogo, John Trapp. También he hablado de él, siglo XVII. Este es inglés. Ahí tenemos un cuadro, una pintura de John Trapp. John Trapp dijo: con la sal se tenía presente este pensamiento. ¿Cuál pensamiento? Soy un hombre con quien Dios ha concertado un pacto eterno. La sal significa entrar en pacto con Dios. Es un pacto de sal. Como creyente en Cristo, no tiene una relación con su Señor ocasional y temporal, sino incorruptible y eterna. Cada vez que se le aplicaba sal, los hijos de Dios, cuando llevaban sus ofrendas, ¿qué estaban haciendo? Renovando un pacto. Cada vez que nosotros tomamos la copa y el pan, estamos renovando un pacto. Venida del Señor. Números capítulo 18 verso 19 dice: yo, el Señor, te entrego todas las contribuciones sagradas de los israelitas. Eso se lo dijo a los sacerdotes. Tuyas son todas las ofrendas, y de tus hijos y de tus hijas como estatuto perpetuo. Este es un pacto perpetuo sellado en mi presencia con sal, un pacto que hago contigo y con tus descendientes. Cuando Dios le dijo a los sacerdotes que podían recibir las ofrendas del pueblo, el Señor selló ese pacto ¿con qué? Sal. La sal significa pacto perpetuo. Cuando Dios le permite a los sacerdotes vivir de las ofrendas, Dios hace un pacto con ellos y le puso ese día sal sobre ellos. ¿Cuántos quieren estar salados con la sal del Señor? Bendito sea el Señor. Marcos capítulo 9 verso 50. La sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo puede volver a dar sabor? Que no falte la sal entre ustedes, para que puedan vivir en paz unos con los otros. Jesús habló de Levítico 2. Jesús habló de la sal y dijo que nunca falten ustedes vivir en un compromiso con Dios. ¿Para qué? Para que puedan vivir en paz el matrimonio. Los hijos, su futuro que desean estudiar, tener un proyecto de vida, una familia, ¿qué deben incluir? Sal, un pacto con Dios, un compromiso de obedecer su palabra, y así vivirán una vida en paz. Precioso. Voy con el último principio de esta ley de los salados. El último principio es que esa sal es Jesús. Toda la ley habla de Cristo, todas las leyes del Antiguo Testamento hablan de Jesús, y esa sal significaba a Cristo, y solo con Él nos podemos salar. Solo teniendo a Jesús podemos mantenernos en un compromiso con Dios. Lo dice Efesios capítulo 5 versículo 2. Esto no es una especulación mía. Lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como una ofrenda y sacrificio fragante. ¿Qué? Jesús era esa ofrenda que Dios percibía olor grata cuando le ponían sal. ¿Quién es el olor fragante? ¿Quién es la ofrenda de olor fragante? Es Jesús. Lindo lo que nos muestra la Biblia. Yo no puedo vivir salado. Tú no puedes ser un buen cristiano si no tienes una relación íntima con Jesús. Si no te entregas de corazón a Jesús a ser un discípulo en la iglesia, tú no puedes vivir consagrado. La única manera de consagrarnos es teniendo una relación personal, íntima, constante con Jesús. No quiero terminar sin contarles un testimonio de una persona salada. Esta es la noticia más importante en este instante en este país, Finlandia. Se dicta este juicio el próximo mes. En nuestro país hay noticias que a veces generan un boom. Este es de un cristiano que quieren enjuiciar el próximo mes. El fallo lo dan en febrero. ¿De quién estoy hablando? ¿De quién es esta historia de un creyente? La exministra del Interior en Finlandia, una cristiana. Mira lo que le sucedió en el video. En junio de 2019, Päivi Räsänen, miembro del Parlamento finlandés desde 1995, publicó este tuit.
preguntaba a la Iglesia Evangélica de Finlandia en qué punto de la Biblia se apoyaba para promover la marcha del orgullo LGBT. En junio me quedé bajo shock cuando la Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia, de la que formo parte, anunció su apoyo oficial a la Marcha del Orgullo LGBT Helsinki 2019. No podía imaginar que este mensaje provocaría nada menos que 4 investigaciones contra ella. Una de estas por un artículo que escribió hace más de una década sobre matrimonio y sexualidad. En todos estos casos se me acusa del delito de incitar al odio contra minorías, por citar la Biblia en Twitter por un folleto de hace 16 años y por hablar de acuerdo a mi fe cristiana en 2 programas de radio y televisión. Allí está. ¿Cuál es la respuesta de ella? El problema fue porque la iglesia luterana cristiana, ¿qué empezó a apoyar en Finlandia? El movimiento LGBT empezó a apoyarlo. Y ella, la exministra, se escandalizó y dijo, ¿cómo así? ¿Cómo así que van a enseñar a nuestros niños que se puede hacer con el sexo lo que quiera? Con su género o con su identidad lo que quiera. ¿Cómo así si la Biblia ya define eso? Dios dijo cómo nos creó, cómo debíamos seguir nuestras reglas. Ella le puso sal a su vida siendo una política tan eminente. Y esta ministra se paró y dijo, no, esto no es correcto. Entonces la acusaron de odio, de discriminatoria, la acusaron de un montón de cosas y la llevan a juicio el próximo mes. Este mes ella sacó este comunicado. Aquí dice, el caso de Räsänen, se llama ella, es el evento más importante, es el apellido de ella. Es el evento más importante en la historia de la iglesia en finlandesa en 100 años. Ella comparece ante el tribunal el lunes 24 de febrero. Va a comparecer en Helsinki. Su caso ha tenido repercusión internacional porque la exministra del Interior de Finlandia, de fe cristiana, dice que su juicio puede conducir a una censura de las convicciones bíblicas de los cristianos en la arena pública. El caso ha generado un amplio debate social y mediático en ese país. No retrocederé, dijo ella, en mi convicción basada en la Biblia y estoy dispuesta a defender la libertad de expresión y de religión en todos los tribunales necesarios, ha subrayado Räsänen en su último comunicado. ¡Wow! ¿Por qué esta mujer no cede al aborto y a todo lo que en la humanidad ya es normal? Ella dice, no, nada de levadura, yo soy sal. ¿Por qué? Porque tiene una relación con Jesús. Hay gente que asiste a la iglesia pero aprueba todas esas cosas, pura levadura, no tienen una relación con Jesús. En cambio, cuando un creyente ha nacido de nuevo y tiene una relación con Jesús, se escandaliza y dice, no, no puede ser. ¿Por qué? Porque este es el principio de Dios. Porque Dios dijo eso. No, es que yo también creo en Dios. Es que no es con levadura, no es a tu manera. Es que es creer en Dios, pero obedecer su palabra. Lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz, porque con Dios todo puede cambiar.